¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos ya en vivo y estamos empezando esta reunión de hoy para hablar de un tema muy importante. Este es el primer día del mes de junio, es el sexto mes del año. Estamos entrando a la mitad de este año 2020. Qué increíble todo lo que ha sucedido en este tiempo. Parece imposible, parece increíble el hecho de que estemos hablando de que estamos entrando terminando ya la primera mitad de este año. Dios nos ayude para que la segunda mitad de este año sea mejor que la primera. De todas formas, yo pienso que para Chile en especial tenemos todavía algunos meses difíciles. Recién en noviembre por ahí vamos a estar bien. De todas formas, hoy quiero hablarles acerca de otro tema. No estoy hablando acerca de lo que sucede o lo que sucedió o lo que sucederá, sino que quiero hablarles de la blasfemia. Es uno de los pecados que uno comete con su boca. La blasfemia es condenada enérgicamente en la Biblia y se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con mucha frecuencia. Para mejor entender este tema, lo tuve que dividir en dos partes. Hoy vamos a ver la primera y mañana hemos de concluir el tema. Esta primera parte tiene que ver con tomar el nombre de Dios en vano y mañana hemos de hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado que no tiene perdón, es imperdonable. Cuando hablamos de blasfemia, tenemos que ir al libro del Éxodo, donde vemos en el capítulo 20 que el blasfemar el nombre de Dios es algo que él está en contra, obviamente, y es el tercer mandamiento. Dice así, Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Este es un mandamiento que el pueblo de Israel lo tomó muy en serio. Tanto es así que para poder no quebrantarlo, para poder dejar, para no poder no ir en contra de este mandamiento, solamente el sumo sacerdote le estaba permitido decir el nombre de Dios y solo invocándolo en una oración enfrente del arca del pacto dentro del lugar santísimo. Y hasta el día de hoy los judíos prácticamente no escriben ni mencionan el nombre de Dios y por eso no usan vocales cuando tienen que escribirlo. Y básicamente hay dos formas en las que tomamos el nombre de Dios en vano. Una de ellas, y desgraciadamente la más común, es cuando alguien dice, Dios me ha dicho tal cosa, cuando en realidad Dios no ha dicho nada. Y esto sucede con mucha frecuencia y en muchas iglesias, y muchos individuos lo utilizan para provecho propio. Lo que me llama la atención es que la persona que dice tal cosa lo hace con mucha naturalidad, sin tomar el peso de lo que acaba de decir. No tiene, o por lo menos no muestra el respeto que debe de existir cuando dice algo tan profundo. Dios me habló, el rey del universo, el creador de todo lo que existe, me habló, y lo dicen con mucha liviandad. En los últimos 20 años han aparecido una gran cantidad de profetas y de apóstoles quienes presumen tener una comunicación directa con Dios. Y cada vez que alguien los cuestiona, ellos se ofenden muy por dentro y reaccionan en una forma semiviolenta. Es verdad que hay algunos que sí tienen esa sensibilidad espiritual, pero la gran mayoría no lo tiene. En Deuteronomio 18, el versículo 20, Dios les dice de esta forma, Él está dando instrucciones al pueblo de Israel y le dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y luego 2 versículos después continúa con este tema y dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere,
Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta. No tengas temor de él. Los buenos profetas son personas muy temerosas de lo que dicen, porque ellos entienden la gravedad de las palabras que hablan y el efecto que esas palabras causan en aquellos que oyen lo que ellos dicen. Pero no solo eso, sino que se esmeran en mantener su vida en forma consecuente con este don tan grande que deben de ejercer, porque tienen la obligación de decir y hacer exactamente lo que Dios les ha mandado hacer y decir. La vida de un profeta no es fácil y está siempre llena de muchos peligros. Y no siempre tiene mucho sentido lo que Dios dice a esa persona. Muchas veces el mensaje de Dios va en contra del sentimiento de una persona. En mi experiencia personal, cuando Dios me habló en una forma clara y audible, me dijo algo que no tenía mucho sentido en ese momento y que iba en contra, totalmente en contra de lo que yo había planificado para mi vida. Yo recuerdo muy bien esa mañana de agosto del año 1989, cuando Dios me dijo que dejara Europa y me fuera a Chile. No me dio ninguna instrucción, no me dijo lo que debía de hacer cuando yo llegaba a Chile, sino simplemente me dijo, quiero que vayas a Chile. Y en obediencia, el 4 de julio del año 1990, los 5, o sea, Sharon y yo, junto con nuestros 3 hijos, llegamos aquí a Santiago. No era voluntad propia, no era el deseo de mi corazón, no es que tuviera algo en contra de Chile, al contrario, pero simplemente no era parte de mi plan. Yo tenía mi plan, mi idea, teníamos lo que íbamos a hacer, dónde íbamos a estar, y no era Latinoamérica donde nosotros pensábamos que debíamos de estar. Pero cuando Dios te habla, no solamente uno tiene que repetir las palabras que él dijo, sino que en muchos momentos uno tiene que también hacer lo que él nos pide que nosotros hagamos. Esta tarde recordé a un pastor muy conocido que hace algunos años oye la voz de Dios que le instruye que se fuera a la ciudad de Manila y se hospedara en tal hotel. Le dio el nombre del hotel y le dijo que no saliera de allí hasta que se encontrara con un individuo que se llamaba, y le dio el nombre del individuo. Y este pastor salió de Estados Unidos al tiro, o sea, de inmediato, al día siguiente ya estaba en el avión camino a Filipinas. Se quedó en el hotel que Dios le había dicho que tenía que quedarse y durante 5 días se quedó sentado en el lobby de ese hotel esperando a la persona que Dios le había dicho que esperara. 5 días enteros sentados en ese lobby, hasta que finalmente llegó la persona y él le pudo dar el mensaje que Dios le había dado. No tiene sentido. No tiene sentido. No podía Dios escoger a alguien en Manila que lo hiciera, o tal vez mandarle un email, o tal vez llamarlo por teléfono. No, pero Dios tenía un plan específico, una razón específica, y mandó a este pastor a que hiciera ese viaje y estuviera 5 días sentados en el lobby esperando a esta persona. Dios nunca nos va a pedir hacer algo que va en contra de su carácter o en contra de su palabra. Digo esto porque conozco de cerca casos de personas que me dicen, Ítalo, Dios me ha dicho que debo dejar a mi esposa y debo juntarme con esta otra mujer. Y cuando le pregunto, ¿y quién es esa otra mujer? Pues siempre es una mujer más joven o con más dinero o con muchos talentos o es muy famosa y no tanto como su esposa lo era. Y también me ha tocado al revés, mujeres que me dicen que Dios les ha hablado, que el marido que tienen no es el indicado y que lo deben dejar porque hay otro que sí es el indicado. Y lo mismo con eso de la convivencia. Dios no nos ha dicho que nos casemos. Ah, bueno, si Dios no te lo ha dicho, entonces te lo digo yo. Cásate o déjalo. Cuando personas me dicen algo similar, me toma el espíritu del sopapo. Y si no me cuido,
he de darle uno en el nombre de Jesús. Amén. De hecho, en una ocasión no me aguanté ese impulso del espíritu del sopapo y puse manos sobre este desgraciado que me decía que debía dejar a su esposa por otra. Y así sucesivamente hay tantas personas que dicen haber oído a Dios hablar. Todos oímos a personas decir, el Señor me ha dicho, el Señor me mostró, y frases similares. Desgraciadamente, esto es un dicho que con demasiada frecuencia se repite, especialmente en este momento en el que nosotros estamos viviendo, que es una época muy diferente. Estamos agotando los días. Ya no es distante la venida de Cristo otra vez a la tierra. Y todo lo que aparece en los periódicos ya fue escrito antes en la Biblia. Se están cumpliendo los tiempos con mucha rapidez. Y es obvio que todo lo que nosotros estamos viviendo hoy es un ensayo general de lo que ha de venir en los próximos años. Y no han de ser muchos años más. Los falsos profetas y los falsos maestros de la palabra siempre han existido. Por ejemplo, Pablo escribe a Timoteo y le dice, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, o sea, su propio deseo. Hoy es fácil encontrar predicadores en la web que predican un evangelio de conveniencia. Constantemente, hermanos de la iglesia, tanto aquí en Chile como en otros países, me contactan para que yo apruebe o no el mensaje que alguien ha predicado en la internet. Y yo agradezco mucho que lo hagan porque no podemos creer a cualquier predicador o a cualquier profeta o cualquier apóstol o cualquier maestro de la palabra, no importa de dónde sea, qué nombre tenga o cuánta gente vaya a su congregación. Hace unos pocos años, un pastor de Europa me escribió para consultarme de cierto predicador chileno que estaba de gira predicando un mensaje medio raro en su país. Afortunadamente, cuando este pastor se comunicó conmigo, yo le pude decir, sí, conozco personalmente a tal persona y pude aconsejarle de que no lo invitara a su iglesia. Nosotros tomamos el nombre de Dios en vano cuando decimos hablar en su nombre, cuando en realidad Dios no nos ha dicho nada, Él estuvo callado y tal. Esa es la primera forma en la que nosotros cometemos este pecado de la blasfemia, al tomar el nombre del Señor en vano. La segunda forma, de acuerdo al teólogo Wayne Grudem, es ignorar que el tercer mandamiento no solamente se limita al uso del nombre de Dios en vano, sino que incluye a desacreditar la reputación de Dios. No se limita al uso en vano del nombre, sino que hacer algo que va en contra del carácter de Dios, porque el carácter se describe en el nombre. El nombre describe quién es. Y como pueblo de Dios, como hijos de Dios, llevamos su nombre y por consiguiente debemos vivir de acuerdo a nuestro rango y a nuestro linaje. Tal vez usted conoce a alguien o ha leído de alguien o tal vez lo ha visto en una película en la que el padre reprende al hijo y lo echa de casa, o a la hija lo echa de casa por haber manchado el nombre de la familia, por haber traído desprestigio al apellido de la familia. Bueno, sucede lo mismo con el nombre de Dios. Cuando un pastor cae en pecado, desprestigia el nombre de Dios. Cuando un creyente cae en pecado, desprestigia el nombre de Dios. En el libro del profeta Ezequiel, Dios reprende a Israel por haber profanado su santo nombre al no vivir como pueblo de Dios. En el capítulo 20, el versículo 27 les dice, aún en esto me han blasfemado vuestros padres, actuando deslealmente contra mí. Desgraciadamente hoy tenemos el mismo problema.
El comportamiento del creyente no difiere en el estilo de vida del incrédulo. Pablo a los romanos le dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Lógico. Los mismos vicios, la misma falta de veracidad, flojos en el trabajo, impuntuales, nunca pagan sus deudas, no cumplen con sus promesas, su palabra no tiene ningún valor, mismos chistes que los demás, mismas charlas de doble sentido, miradas lujuriosas a las chicas, asistiendo a los mismos antros de perdición. No hay una diferencia. Pero al ser parte de la familia de Dios, llevamos su nombre donde quiera que vayamos y queramos o no, somos observados por los de afuera. Nos miran, nos identifican, miran cómo nosotros actuamos, cuál es nuestra vida, cuáles son nuestras palabras, qué es lo que miramos, qué es lo que no miramos, qué nos gusta y qué no nos gusta. Nos miran constantemente y no solamente nos evalúan a nosotros, sino que evalúan a Dios de acuerdo a nuestro comportamiento. En 1 Timoteo 1:20, Pablo le dice, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo ve la blasfemia como algo tan serio que está dispuesto a entregar a dos personas, seguramente dos líderes o dos miembros de la congregación, a Satanás, en otras palabras, a quitar toda la protección de Dios sobre esos dos individuos, para que aprendan a no blasfemar. Es por eso que Pablo dice a Tito en el capítulo 2 de esa epístola, lo leemos los versículos 11 y 12, que cómo se ha manifestado la gloria de Dios en nosotros, entonces nosotros debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y debemos de vivir este siglo sobria, justa y piadosamente. A los romanos les dice que hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los Gálatas, Pablo les ordena, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La blasfemia es la característica del anticristo y de la bestia. De hecho, en Apocalipsis 13 vemos que llevaban nombres blasfemos en sus cabezas. Hay varios capítulos en Apocalipsis que habla acerca de la bestia, del anticristo, lo que ha de venir, y siempre nos habla acerca de blasfemia. Está siempre junto o es parte de la característica, la naturaleza de estos seres que han de venir. El famoso comentarista bíblico Matthew Henry declara que hay 5 formas en las que tomamos el nombre de Dios en vanos. La primera, y hemos hecho cierta referencia a ella, es la hipocresía. Decir que somos hijos de Dios, pero no vivimos de acuerdo a la ADN espiritual que nosotros debiéramos tener. Nos portamos de una forma en la iglesia, pero luego en la casa o en la calle, en los negocios, con los amigos, nuestro comportamiento es totalmente distinto. Esa es hipocresía. Es tener una máscara, es ser un actor. En segundo lugar, dice Matthew Henry, nosotros estamos blasfemando el nombre de Dios cuando rompemos pactos. Hacemos promesas en el nombre de Dios. Hacemos promesas a Dios y luego nosotros no las cumplimos. Otra forma, dice Matthew Henry, es jurando por su nombre. Juro por Dios. Estamos jurando por su nombre y no nos corresponde hacerlo. Y eso va junto con dar falso testimonio bajo juramento. Y también usar el nombre de Dios para hechicería, idolatría, cosas similares.
Nosotros debemos honrar el nombre de Dios con nuestra conducta y no solamente con nuestro hablar. Evitemos que otros maldigan el nombre de Dios a causa de la conducta o de nuestra forma de expresarnos. Evitemos que la reputación de Dios sea manchada por nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir. Antes de que usted diga, ay, Señor, metí la pata, ya no sé qué voy a hacer, y ahora qué puedo hacer, cómo puedo salir de esta, quiero decirles que Dios perdona la blasfemia. Y uno de los grandes ejemplos del hecho de que Dios perdona y después utiliza a esa persona para su reino es el apóstol Pablo mismo. Él en primera de Timoteo le dice, a Timoteo le dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Entonces hay esperanza. Si alguien ha quebrantado este mandamiento, si alguien ha blasfemado de alguna de estas formas que yo les he explicado este mandamiento, hay esperanza de salvación y de perdón. Y esta noche tenemos que tomar la decisión de hablar. Cambiemos nuestra forma de hablar. Evitemos ciertas palabras. No solamente de hablar, sino de vivir en forma consecuente. Y que el nombre de Dios no sea vilipendiado por los que no creen, sino que podamos causar que ellos mismos glorifiquen el nombre de Dios por lo que observan en nuestras vidas. Y que puedan decir, eso es lo que yo quiero. ¿Cómo puede ser que tú tengas un matrimonio como el que tú tienes? ¿Cómo puede ser que puedas ser tan bendecido cuando los otros no lo son? ¿Cómo puede ser que tú tengas paz en medio de tormentas increíbles? ¿Cómo puede ser que tú puedas mantener la calma cuando todos los demás se están poniendo histéricos? Y entonces, en ese momento, están glorificando a Dios a través de nosotros, por lo que ven en nosotros. Así que yo quiero orar en esta noche por usted. Yo quiero orar de que Dios nos ayude a vivir una vida consecuente, para que los demás puedan glorificar el nombre de Dios por lo que ven y lo que oyen en nosotros. Padre, yo te pido que nos ayudes, Señor, a que podamos vivir de acuerdo a nuestro rango, como hijos del Altísimo, herederos del Rey de Reyes, coherederos juntamente con Cristo. Padre, que podamos hablar y comportarnos como aquellos que te sirven a ti y te conocen en la intimidad. Y pido, Padre, por aquellos que no han podido hacerlo, Señor, que en esta noche puedan pedir perdón delante de ti y decirte, Señor, perdóname. Fui blasfemo, no sabía lo que decía. Quiero que me perdones, Padre. Y yo sé que tú lo has de hacer. Y te bendigo en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mañana vamos a hablar del pecado imperdonable, así que no se lo pierda. Mientras tanto, que el Señor le bendiga ricamente. Cuídense mucho. Los quiero. Nos vemos mañana.